Jóvenes, buenas tardes. En esta ocasión estaremos trabajando de una manera distinta a la que hemos estado viniendo haciéndolo. El día de hoy comenzaremos con presentaciones en diapositiva y esta primera clase, que corresponde al 1 de mayo, trabajaremos 3 temas en los cuales menciono a continuación. Número 1, la crisis de los misiles. Número 2, ataque a las Torres Gemelas. Y número 3, la guerra de Vietnam. Pues bien, comencemos con el tema número 1, que se llama crisis de los misiles en Cuba. Para comenzar con este tema realizaremos o conoceremos los países involucrados en esta situación. Como pueden ver, aquí tengo las 4 banderas de los países integrados y el número 1 sería la URSS. Continuamos con Cuba, posteriormente Estados Unidos y finalmente Turquía. Bien, continuemos. ¿Qué es la llamada crisis de los misiles? Se conoce como crisis de los misiles a los 13 días de octubre de 1962, en los que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de comenzar una guerra nuclear por Cuba. En octubre de 1962, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética mantuvieron una dura pelea debido a la instalación de misiles con capacidad nuclear en Cuba. Fue una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría. ¿Cuándo fue la crisis de los misiles en Cuba? El 16 de octubre de 1962. ¿Qué desencadenó la crisis de los misiles? En octubre de 1962, el jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, autorizó a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, instalar misiles nucleares en su territorio dirigidos a Estados Unidos, lo que desencadenó la crisis de los misiles. Inmediatamente el presidente de los Estados Unidos americanos, Kennedy, se dirigió a la nación con un mensaje televisado el 22 de octubre de 1962. Estados Unidos reconoce la existencia de misiles en Cuba. Habló de establecer una cuarentena y un cerco alrededor de la isla, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate estadounidenses en torno a Cuba. El fin de la crisis se da el 26 de octubre, ya que el presidente de la URSS propone la retirada de los misiles a cambio de la promesa americana de levantar el bloqueo y no invadir Cuba. El 28 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, se reúne con el embajador ruso, ofreciendo un acuerdo confidencial, retirar los misiles de Turquía y no interponerse en Cuba. Ok, comencemos con el tema 2, que sería el ataque a las Torres Gemelas. Ok, y para ponernos en contexto, aquí un breve resumen. El 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió atentados contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, dejando a más de 3.000 personas muertas. Jamás se supo quiénes fueron los verdaderos culpables de todo esto, por lo que se sacaron muchas teorías de los ataques y provocando que la sociedad realice sus propias investigaciones para dar con los responsables de estos ataques. Lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre de 2001 fue una fecha que acabó con la vida de más de 3.000 personas. 3 aviones impactaron en los edificios y en el Pentágono, secuestrados por el grupo terrorista Al-Qaeda, dejando a más de 3.000 personas muertas, las que iban en los aviones y las que se encontraban trabajando ese día en esos lugares. Para el mundo ocasionó mucha impresión porque muchos tenían en cuenta que para atacar a ese país no era fácil,
ya que su fuerza aérea es impenetrable. Eso ocasionó mucha controversia, porque comenzaron a surgir dudas y formular muchas teorías. Bien, pues aquí en las diapositivas podemos observar claramente a los dos personajes principales de esta cruel catástrofe, Osama Bin Laden y Bush. Lo sucedido después de la caída de las Torres Gemelas. Días después de los atentados apareció un video en el cual Osama Bin Laden negaba la participación de él y la de Al Qaeda en los atentados. Ese video causó grandes controversias a nivel mundial, ya que se comenzaron a cuestionar quiénes habían sido los verdaderos culpables. Después de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos inició una intensa guerra contra el terrorismo, tanto a nivel nacional como mundial. Esto provocó que los países se sumaran a Estados Unidos en su invasión a Afganistán y a la guerra del Golfo contra Irak. Ok, damos inicio al tercer tema, que es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina. La guerra de Vietnam fue una batalla militar comprendida entre los años 1959 y 1975. No se les vaya a olvidar ese dato, por favor. En el país que lleva el mismo nombre. El país se dividió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Esta guerra se convirtió en un conflicto internacional cuando se unieron varios países a estos bandos. Causas de la guerra de Vietnam. La causa principal que desembocó en la guerra de Vietnam fue el intento de derrocar al gobierno survietnamita, llevado a cabo por las guerrillas comunistas. Y número 2, se inició como un conflicto de descolonización. Características de la guerra de Vietnam. Primera y única derrota de Estados Unidos. Tuvo una larga duración de casi 20 años. Los bombardeos fueron masivos sobre la población civil. Existió una guerra química llamada Agente Naranja. Crueldad de ambos bandos hacia los prisioneros. Papel protagónico de los helicópteros. Guerra no de frente, sino contra una guerrilla casi invisible, llamada Vietcong. Más adelante se explicará qué fue el Agente Naranja y el Vietcong. Primera guerra retransmitida por televisión. Las armas que se utilizaron en esta guerra fueron bombardeos masivos a la población civil, agentes químicos como napalm, tanques de guerra, armas de repetición como el M-16, helicópteros y aviones armados, vehículos armados. Como ya les había mencionado con anterioridad, se iba a explicar qué fue la guerra química, más conocida como el Agente Naranja. El Agente Naranja era uno de los productos químicos diseñados para acabar con la jungla en la que se escondía el Vietcong. 45 millones de litros de Agente Naranja fueron lanzados sobre la jungla vietnamita. Tuvo grandes repercusiones. Consecuencias del Agente Naranja. Vietnam era una población agrícola que a causa de la deforestación quedó privada de alimento. Se exterminó la fauna de la zona, se difundió el pánico en la población y se provocó grandes problemas físicos y psicológicos. Estados Unidos, el gran perdedor. Para Estados Unidos, perder esta guerra significó un auténtico fracaso. Fue la guerra más larga de la historia del país y se gastaron miles de dólares. Los soldados se sintieron frustrados y despreciados y tuvieron problemas sociales al regresar, además del conocido síndrome de Vietnam. Efectos en el resto del mundo. El mundo adoptó una imagen cruel de los Estados Unidos. La guerra de guerrillas alcanzó un gran protagonismo en estos conflictos.
Los helicópteros fueron elemento esencial para la guerra.